Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías, yo soy Vivi y hoy les traigo una nueva entrega de mi Planner Reviews Series. En el video de hoy voy a estar revisando un planner de cuidado personal que es de Million Dollar Habits. Todos los links estarán abajo en la cajita de descripción y además les tengo un código de descuento en la tienda de Million Dollar Habits por si quieren revisarlo. Si es tu primera vez en el canal y quieres ver más videos como este y más contenido relacionado con el Bullet Journal y el Journaling digital, entonces empieza por suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas de nada. Ahora sí, sin más bla bla, vamos con el video. Esta es la portada, la verdad es que me gusta mucho ya que se ve bastante realista y al menos a mí eso me llama mucho la atención en un planner digital. Acá tenemos el índice. Este planner tiene esta gama de colores en todas sus secciones, son colores como tierra y me parece una combinación de colores muy bonita y que queda muy bien con un planner de este estilo. Todas estas secciones tienen hiperlinks que al tocarlos nos llevan a la sección correspondiente, ya se los voy a mostrar. Y acá tiene una frase que es como la definición de self-care o de cuidado personal y que dice que es hacer las cosas que a ti te hacen sentir más como tú mismo. Así que este es el inicio del planner y ahora les voy a mostrar cómo es cada una de las secciones en orden para que vayan viendo qué es lo que tiene este planner. Vamos a partir con la primera sección, que es gratitud, y cuando tocamos acá nos lleva a esta página que es como una portada previa a las secciones, ¿sí? Y acá se me ocurre que puedes poner algunas fotos de momentos que hayan sido significativos para ti y de los cuales estás agradecido, por ejemplo, como para usar estas páginas que además están decoradas con estos elementos que me parecen muy bonitos. Luego tiene una sección de gratitud diaria. Este planner está lleno de secciones o puntos de partida que son clásicos en el journaling, que se denominan prompts, como este en donde puedes anotar alguna cita que te motive en esta parte de acá donde dice quote y luego anotar 3 cosas por las cuales estás agradecido, y esto entonces ayuda a cambiar nuestro foco hacia las cosas positivas que nos pasan en vez de estar mirando o centrándonos en los puntos negativos, y es un ejercicio que te ayuda a ver a tu alrededor de forma más positiva y por lo tanto te ayuda a sentirte más feliz. Luego tienes acá una sección de 3 cosas de las cuales estoy orgulloso y en la página siguiente tenemos un box, un cuadradito para el foco del día de hoy. Acá tienes para poner la fecha y luego tienes una sección en donde anotar las prioridades para el día de hoy y para el día de mañana. Tiene un espacio para anotar 3 prioridades, que básicamente son las cosas que tú quieres hacer este día y que son las más importantes y en las cuales te tienes que enfocar durante el día. Y además tiene un rinconcito, este de acá, para anotar las cosas que fueron bien durante el día y algunos pensamientos. Y acá abajo tiene un mood tracker que tú le puedes anotar, por ejemplo, este es el menos feliz y acá el más feliz, y anotar cómo te sentiste ese día. Este planner está diseñado de una manera para que puedas pensar tu día al despertar y empezarlo con una mirada distinta, por ejemplo en esta sección acá, y luego durante la noche reflexionar sobre cómo ha ido el día, lo que también está muy de la mano del journaling. Si tocamos este diamante que está acá, volvemos al índice. Y ahora la siguiente sección son los rituales, y acá tenemos 2 rituales, está subdividido en 2 secciones, de mañana y de noche o tarde, y los rituales de mañana es así. Acá tienes un box en esta parte de acá para anotar una afirmación para empezar el día, y las afirmaciones son frases que uno se dice a sí mismo, que son cosas del estilo el que quiere puede o no dejes de intentarlo hasta que te sientas orgulloso. Y esas son algunas de las frases que se me ocurre ahora que se pueden usar como afirmaciones. Obviamente puede ser cualquier frase que a ti te haga sentido y que te motive para empezar el día y para lograr las cosas que tienes en mente. Y este ejercicio, también muy típico del journaling, te va a ayudar a empezar el día, como les dije, con otra disposición. Siguiendo con esta página tienes una sección acá para anotar y reflexionar qué cosas harían del día que va a empezar perfecto, algo así como pensar en tu día ideal. Y luego acá hay una sección chiquitita para anotar 3 cosas que harás por ti el día de hoy, que puede ser ver una serie, preparar algo rico para comer o leer un buen libro, etc. Y darte este tiempo para ti dentro de toda la locura del día es algo que me parece sumamente importante, y anotarlo acá y pensarlo por la mañana creo que es un buen ejercicio, ya que te puede ayudar también a, de forma consciente, dejarte esos momentos para ti, porque en la mañana ya pensaste en algunas cosas que podrías hacer al momento de tener un tiempito libre. Acá en esta página tiene algunos rituales de belleza para hacer en la mañana, que puedes anotar acá algunas ideas o cosas que te gusta hacer en la mañana. Y la siguiente sección son los rituales de la tarde o de la noche. Y acá tiene un cuadradito para anotar la cosa favorita que pasó el día de hoy. Y esto es un poco
poco parecido al tema de los agradecimientos diarios, pero tiene que ver con buscar momentos que te hayan hecho feliz durante el día y anotarlo acá. Luego tiene un espacio para reflexionar de forma más extensa a cómo fue el día de hoy, si es que fue bien, qué cosas fueron bien, si es que fue mal, qué cosas fueron mal. Y acá abajo tienes otro cuadradito para anotar cómo puedes mejorar las cosas que no estuvieron bien y analizar cómo mejorarlas para el día siguiente. Y este tipo de ejercicio también son muy comunes en el journaling. Y acá también tenemos algunos espacios para anotar rituales que te ayuden a calmarte antes de dormir o relajarte antes de dormir. Y en esta sección puedes anotar o poner algunos stickers que tengan relación con estos rituales o algunas fotos, etc. Acá uno puede ir desarrollando su imaginación de diversas maneras. La siguiente sección en este planner es la sección de bienestar, que es este de acá que dice Wellness. Y esta sección está nuevamente dividida en dos subsecciones que son una sección de cuerpo y una sección de mente. Vamos a partir por el cuerpo y tiene esta sección de bienestar semanal. Acá pones el número de la semana o la fecha que corresponde a esa semana. Acá tenemos nuevamente una sección para anotar el foco, pero ahora a un nivel semanal, el foco de la semana, en qué te vas a enfocar esta semana, pero en este caso con respecto a tu bienestar. Puede ser hacer ejercicio, no consumir algún tipo de alimento, etc. Y tenemos acá las 3 prioridades para esta semana que quieres conseguir, supongo que con respecto a este enfoque que te pusiste para la semana. Y acá abajo tiene una sección en donde anotar o planificar tus ejercicios semanales, tiene espacio para 6 y finalmente tiene un mood tracker para la semana. En la otra página tiene una sección para planificar las comidas de la semana a grandes rasgos y acá tiene una sección en donde puedes anotar actividades de cuidado personal que podrías hacer durante la semana. Y me parece que esta sección es muy buena porque al tener algunas ideas anotadas acá te puede hacer más fácil que te des el tiempo para hacerlas. Incluso podrías anotar al lado, por ejemplo, la idea y al lado poner cuánto te demoraría más o menos hacer esa idea. Por ejemplo, un baño de tina demora bastante tiempo, pero no lo sé, por ejemplo, un tratamiento hidratante para la cara puede que tome menos tiempo, etc. Entonces puedes anotar acá la actividad de autocuidado que te gustaría hacer o que se te ocurra y el tiempo que te tomaría y anotar algunas ideas. Y así cuando tengas un momento en el día puedes venir acá y buscar cuál de estas actividades podrías hacer en ese rango de tiempo que tienes libre. También podrías anotar esta sección para anotar las cosas que efectivamente hiciste esta semana para cuidar de ti y que puede ser algo tan simple como irte un día a dormir más temprano y descansar un poco más. Y finalmente tiene una sección nuevamente para reflexionar sobre cómo hoy fue esta semana en términos de, por ejemplo, si lograste cumplir con tu objetivo de ejercicio, si lograste cumplir con tus objetivos de comer más sano, etc. Cómo fue tu semana en cuanto al cuidado de tu salud o de tu bienestar corporal. Y finalmente tiene un cuadradito para explayarse un poco más en algunos pensamientos con respecto a este tema. Luego viene la sección de mente, también es semanal, y acá te pone un weekly mantra, como un mantra semanal, que es algo parecido a las afirmaciones diarias, pero a nivel semanal. Podrías poner alguna frase que te motive o poner algunas fotos que te motiven a alguna especie de vision board o de mood board semanal, etc. Tenemos una sección para 3 afirmaciones, en este caso semanales, una sección para gratitud, es decir, cosas por las cuales te sentiste agradecido esta semana, y nuevamente un tracker de bienestar o de mood tracker. En esta otra página tiene una sección que me parece bastante buena, que es esta de acá, que dice cosas para dejar ir. Y es que muchas veces nos quedamos pegados en eventos que han pasado durante la semana, por ejemplo, discusiones con alguien, y tú te quedas pegado y sigues peleando contigo mismo el resto de la semana. ¿Qué le debería haber dicho esto? ¿Qué debería haber hecho esta otra cosa? O muchas veces cuando cometemos un error también nos quedamos pegados pensando cómo podrías haberlo hecho mejor, qué cosas hiciste mal, qué harías si es que te volviera a pasar eso mismo, etc. Y acá entonces tú podrías reflexionar y anotar esas cosas que quieres dejar ir, que están ocupando espacio en tu mente, pero que no hacen nada productivo en ella, sino que solo es un ruido que te está molestando. Y entonces reflexionar sobre esas cosas que te están molestando y anotarlas acá y decir, quiero dejar ir la discusión con tal persona, quiero dejar ir el error que cometí. Puedes anotar incluso acá en mis pensamientos, me pasó esto y aprendí esto y ok, esto ya pasó. Así que me parece una sección muy buena. Acá tiene una sección para anotar 3 personas que tú aprecias y justo acá abajo 3 cumplidos o cosas buenas que puedes hacer por otros. Y este es un ejercicio que tiene que ver, que te permite darte cuenta que hacer feliz a otro, a una persona que tú quieres, o decir algo amable a otra persona que le va a generar una sensación positiva, a la larga va a tener un efecto positivo en cómo te sientes y en mejorar tu relación con los otros. Así que me parece que también es una muy buena idea esta sección para empezar a trabajar en eso.
La siguiente sección que trae este journal de autocuidado es esta sección de los trackers, y acá está dividido en 4 subsecciones, y la primera son los hábitos, y esta es una planificación, digamos, de hábitos a nivel mensual. Acá dice mes y puedes anotar ahí el título del mes. Tiene 6 casillas para anotar 6 hábitos que quieres adquirir o en los cuales quieres mejorar, y acá una sección que me parece sumamente importante que dice razones de por qué quiero mejorar esto. Me parece que si tú anotas y tienes claro el por qué quieres hacer estos hábitos, por qué los quieres mejorar o por qué los quieres adquirir, si tienes claro tu por qué, entonces va a ser mucho más fácil que sigas adelante con estos hábitos. Si no sabes por qué los quieres hacer o por qué son importantes para ti, entonces va a ser muy difícil que logres ser constante con ellos. Y finalmente tiene otra cajita de pensamientos en donde puedes anotar cuáles han sido las cosas más difíciles o los problemas con los que te enfrentaste para lograr conseguir estos hábitos. Y en esta otra página tiene un habit tracker para las 4 semanas del mes, donde acá anota los hábitos y acá vas tiqueando o poniendo algún sticker, por ejemplo, en los días en que lograste cumplir esos hábitos. La siguiente sección es un mood tracker o tracker de ánimo, y acá trae distintos estados de ánimo, y acá puedes numerar cada una de estas formitas con el día de la semana. Por ejemplo, acá puedes poner algún sticker que represente alguno de estos ánimos o un color, y después ir anotando en cada día cómo te sentiste ese día. Luego tiene esta sección que es una de mis favoritas de este planner, que es el tracker de autocuidado, que tiene muchas cosas que tú puedes traquear, como por ejemplo llamar a un amigo, tomar un baño, leer un libro, comer saludable, escuchar música, moverse, etcétera. Muchas cosas que puedes traquear, y además puedes anotar acá 4 que a ti te interesen y que no estén acá. Y este tracker semanal puedes ir durante la semana entonces anotando cuáles de estas cosas que tienen que ver con el cuidado personal hiciste cada día. En mi Instagram subí una foto de cómo quedó esta sección una vez que la terminé, y lo hice usando stickers para el seguimiento de las cosas que hice, y la verdad es que me pareció muy entretenido hacerlo de esta forma, porque si ustedes llevan algún tiempo siguiendo mi canal saben que me encantan un poco los stickers, un poco mucho, así que les dejo mi Instagram por acá si es que quieren ir a mirar cómo se ve esta sección terminada. Finalmente tiene un tracker de lecturas donde tiene este dibujo muy bonito que tú puedes ir coloreando una vez que hayas terminado de leer algún libro, y acá en esta tabla puedes poner más datos como la fecha en la cual terminaste de leer el libro, el nombre del libro, cuánto te demoró leerlo y como tu nota con respecto del libro, el rating. Y la última sección de este planner es el journal, que está acá y que es así. Son páginas de línea y que está al final del planner, por lo tanto tú puedes ir agregando nuevas páginas a medida que las vas necesitando. Y esta parte es básicamente para escribir lo que tú quieras, ya que es una sección sin temas predefinidos como en las secciones anteriores, así que puedes escribir cómo fue el día, puedes hacer un mood board o un vision board, o puedes simplemente poner fotitos de cosas lindas que pasaron durante el día y que quieres recordar. Esta es una parte donde tú puedes escribir básicamente lo que quieras, tiene este espacio para poner la fecha y eso es todo. Este planner la verdad es que me gustó mucho y me ha gustado mucho usarlo. Sí tengo el mismo problema que tuve con el planner que revisé en el video anterior, se los dejo por acá por si es que no lo han visto, y es que la gama de colores que tiene de alguna forma impide que uno pueda usar una gama muy amplia de colores también para decorarlo. Obviamente esto es súper personal, y si ustedes han estado viendo algunos videos de mi canal antes, saben que me encantan los stickers y que tengo un pequeño problema y que me encanta decorar mis planners, y entonces el tener este planner con un color que no es neutro me limita un poco en el número de colores que puedo usar para decorarlo. Sin embargo, como les digo, esto es una opinión sumamente personal, ya que me parece que los colores que trae este planner son muy bonitos y combinan muy bien y son muy agradables también a la vista. Sin embargo, personalmente quizás hubiera preferido que fueran un color un tanto más neutro para poder decorarlo con todos los colores del arco iris. Me parece que este planner es una idea muy original. De hecho, yo no he visto ningún otro planner que estén enfocados solo en el cuidado personal. Y lo otro que me gusta mucho de este planner es que, como les fui mencionando en el video, dentro del planner tiene varios prompts o ejercicios de journaling. Así que me parece que es un planner perfecto para personas que quieren empezar a hacer journaling, pero que no saben cómo partir. Ya que acá, como les digo, tiene varios ejercicios o prompts que los van a ayudar a empezar en el hobby o en la técnica del journaling. Como conclusión general, me parece que este planner está muy bonito, está muy bien hecho. Me parece que es una muy buena opción, especialmente para aquellos que quieren iniciarse en el journaling, como les decía.
decía, y para aquellos que quieran empezar a preocuparse también un poco más de su cuidado personal, ya que en este planner, como les mostré, pueden tener o ir anotando aspectos de varios ámbitos relacionados con el cuidado personal, ya sea actividad física, cuidado mental, tracker de hábitos saludables, etc. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido, y si es que fue así, recuerden darle a like. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Les mando un abrazo gigante, espero que estén todos súper bien, se cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana con otro video, yo ya me despido. Bye bye.